El Mañanero Podcast con tu sexóloga Erika Michael. Todos los lunes, por aquí, por Spotify. Hola mis amores, buen día. Feliz mañanero, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, esto lo puedes escuchar a cualquier hora del día, venga, pero es el mañanero porque comenzamos con la mejor energía, con la mejor motivación, estamos pompeadísimos. Aquí tienes tu mañanero de hoy. En estos días estuve participando de un evento para solteros emprendedores y estuvo brutal. De verdad que la pasamos súper bien, pero para mí además fue sumamente interesante porque pude ver diversas dinámicas de solteros, entonces ver cómo ellos conectan entre ellos, ver quizá la empatía de uno y otro, porque muchos de ellos son personas inseguras también, que tienen diferentes miedos y por eso es que no se vinculan, que van a este tipo de eventos justamente porque no tienen, digamos, como que la oportunidad de conocer personas fuera del entorno que tienen a diario o que les cuesta muchísimo conectar y relacionarse. Y eso también trajo el que, pues, obviamente yo desde mi lugar como experta como que miraba así de lejos cuando estaba por la barra y los observaba. De hecho, es algo que me gusta hacer. Es algo que siempre he practicado. Yo creo que muchos lo hacemos, ¿no? Cuando estamos solos en algún lugar y tal, comenzamos así como que a mirar y observamos el comportamiento de la gente, observamos si aquel saluda al otro, si está mirando a aquel, muchas cosas. Y la observación trae muchísimos beneficios a nivel en general, pero en mi trabajo la observación es todo. Tengo amistades que de pronto les digo algo y me dicen, pero es que tú me lees literalmente. Y yo, bueno, pero es parte de. Hay personas que son un libro abierto y no lo saben. De hecho, yo creo que todos, en cierta medida, lo somos. Y este episodio no va a ser sobre la soltería, va a ser sobre cómo ser un mujerón. Y tiene que ver con otro podcast que estuve escuchando, se llama El Rincón de los Errores. Es uno de mis podcasts favoritos y de verdad lo súper recomiendo. Otro que recomiendo muchísimo porque a veces me preguntan, mira, ¿cuál otro puedo escuchar? Es Se Regalan Dudas. Se Regalan Dudas, bueno, básicamente ambos traen personas para entrevista, pero tienen otros episodios que son solamente ellos o ellas en el caso de Se Regalan Dudas. Y tocan temas de la vida diaria, ¿no? O sea, no todo es relaciones, sino hablan muchos aspectos del ser humano y tal. Y creo que son súper buenos. Y nos ayudan, por supuesto, a nuestro, digamos, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo profesional y personal. Pero para mí, ser un mujerón era justamente algo con lo que yo no me asociaba. O sea, yo desde muy pequeña la forma en la que yo me veía era como, pues esta muchachita que es la buena, que es santa, es pura. Sí, era yo muy así cuando era mucho, mucho más joven, cuando estaba en la high, que yo era la líder de la confra, de la escuela y tal, pues ahí sí como que siempre mantenía esa imagen. Ya luego a mí me costó mucho que la gente pudiera entender mi trabajo, o sea, como que pudieran verme como una persona adulta y que pudieran tratarme con respeto, porque recuerdo que estuve en diferentes otros escenarios trabajando y me veían como esta chamaquita, me decían una chamaquita, incluso trabajé en un lugar donde tenía un puesto como directora en un área en particular y la persona, ¿verdad?, que me supervisaba decía, la muchacha de tal, no esa es la directora de tal, esa es la muchacha de tal. O sea, como que sí hubo mucho, o sea, trato que me por debajeaban y de pronto me acuerdo que llegó un momento que yo sentía que necesitaba verme más adulta y verme como más profesional según mi imagen de cómo debía ser una profesional. Y literalmente me veía mucho más vieja de lo que me veo ahora, hace mucho más tiempo. Y es un poco porque tenemos un concepto equivocado de cómo debe ser una mujer y un hombre también. No se crean que esto es una cosa solo de género, pero tenemos como imágenes, un esquema, esto debe ser así, la persona debe verse de esta manera y tal. Y también nosotros vamos a hacer aquellas cosas que nos hacen sentir quizás más cómodos. Y fue lo que me pasó a mí. Entonces, a medida que yo fui exponiéndome, como una vez me dijo un gran amigo hace años, me dijo, va a ser cada vez más fácil a medida en que te expones. Y yo lo hice. Empecé a exponerme, a cagar la gente, a cagarla, literal. O sea, es como que, ok, voy a hacer esto, no sé si me va a quedar bien, pero lo voy a hacer. La primera vez que yo hice un podcast fue justo así. Me acuerdo que lo grabé con mi celular. Eso fue en el año 2017-2018. Lo grabé con mi celular. Y fue como que literalmente yo dije, yo lo voy a hacer, me van a criticar, pero alguien me va a ayudar. Y me acuerdo que después de eso justo conocí a Antonio Fornaris, que es una de mis personas favoritas en todo el mundo. Y me acuerdo que un día me dijo, Erika, pero mi estudio ahora mismo está abierto. Si quieres venir, puedes grabar. Esa noche
grabé mi primer episodio con él. Lo grabamos de una. Luego estuvimos como un año más trabajando Erica Michael Talks desde allá. Y, mano, era el cumplimiento literal de eso que yo había dicho. Alguien se va a acercar a darte la mano. Algunos te van a criticar y toda la vida va a haber gente que te critique, pero siempre va a haber alguien que te apoye. Así que yo decidí exponerme, cambiar cosas, observar qué otras personas estaban haciendo, quizás no en Puerto Rico, quizás en otros países, quizás las mismas personas de Puerto Rico, pero poco a poco fui construyendo esa imagen de quien yo entendía que podía ser, basado en mi propósito de vida, en mi llamado, o sea, como en quién quiero ser, porque yo sé que hay muchas personas que pueden hacer mi trabajo y yo creo que hay personas que pueden hacer mi trabajo muchísimo mejor, pero no con el propósito de vida que yo tengo. O sea, ya ahí yo entendí que sí hay personas que pueden, o sea, hay personas mucho más guapas, mucho más capaces, mucho más inteligentes, pero no hay otra Erica Michael. Y ese momento en el que yo comprendí que no había otra persona como yo, sin por debajear o a otros o sentirme yo menos, no, todos somos diferentes y todos tenemos unas cualidades diferentes. Y yo siento que eso es literalmente ser ese mujerón que en estos días estuve escuchando en el podcast de El Rincón de los Errores. Porque a veces pasamos de ser la víctima, de ser la que sufre, de ser la que le duele, de ser la que, ay, que le hicieron tal cosa, a ser entonces, no, pues ahora yo soy la poderosa, ahora soy yo la que voy a dominar, ahora soy yo la que voy a hacer esto y nadie me va a pasar por encima. Cuando vienes a ver, realmente eso también está mal. No es sano tampoco. Pero yo pienso que un verdadero mujerón y una persona de alto valor y una persona con una buena versión de sí mismo es una persona que ha atravesado momentos de dolor, momentos de angustia, como todos en la vida, pero que ha podido salir de ellos fuerte sin dañar su corazón. Y justo esta semana que ya celebramos el San Valentín, yo creo que sería súper brutal poder entonces retomar esta idea. Cómo cuidar nuestro corazón, cómo cuidarnos a nosotros mismos de muchas cosas que pasan, de lo que me hizo aquel, de lo que yo no pude hacer, del error que cometí. Ok, o sea, y está bien. Y las emociones displacenteras también tienen un propósito para nosotros y tenemos que atravesarlas y transitarlas. Pero eso no dañe la versión maravillosa que puede ser de ti mismo y de ti misma. Ese es tu mañanero de hoy. Ese es tu mañanero de hoy, así que disfrútalo, comparte con otra persona que sepas que también lo necesita porque el mañanero es lo mejor de tu día. Te mando un beso y hasta la próxima.